Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. El pueblo dueño de la democracia se pronuncie. Y por eso ha hecho bien y jurídicamente el presidente de la República, ante el vencimiento del plazo de la Corte Constitucional, en proceder a convocar la consulta. Y ha hecho bien el Consejo Electoral al instrumentalizar esa consulta y ponerle fecha. Ahora, si alguien quiere votar por el no, ahí sí está en su pleno derecho. Lo que no existe derecho, repito, es evitar que el pueblo, dueño de la democracia, se pronuncie, un pueblo que no necesita tutores, ni curadores, ni asambleístas, ni intermediarios. Eso no está bien. Segundo, yo pienso que si bien no están en la consulta todos los elementos o las preguntas que debieron estar, las que están bien planteadas. Hay preocupación por lo democrático, por la independencia de las funciones del Estado. Hay aspectos que tienen que ver en la lucha contra la corrupción. Hay aspectos económicos como la derogatoria de las reformas a la ley de plusvalía que paralizaron, para quien dudaba de su efecto mortal, esas reformas paralizaron un dínamo económico que se llama construcción. Generaron desempleo, frustraron el derecho de las familias pobres que no quieren tener al Estado como socio de su esfuerzo en la adquisición de viviendas, etcétera. Van por el camino de una explotación petrolera y minera responsable, equilibrada, sustentable, que considere el cuidado del planeta, pero al mismo tiempo los recursos que el ser humano necesita para progresar y también para cuidar al planeta, dicho sea de paso. Y por eso yo creo que hay que votar que sí. No se trata de que votar sí es votar a favor de alguien y votar no es votar en contra de alguien. No se trata del Partido Social Cristiano. Yo he sido muy claro, al menos ese es mi criterio. Esta consulta no es de nadie, esta consulta es del pueblo. Cuando usted vota, usted tiene que leer, meditar y responder la pregunta y ver si esa respuesta le hace bien a usted, al votante, a su familia, a su barrio, a su ciudad, al Ecuador. Por eso se vota, no por electorizar la consulta. Esta consulta no tiene propietarios, no tiene beneficiarios. Ningún partido político va a ganar o va a perder por la consulta. Los que van a ganar o van a perder, los que van a encontrar al menos parte del camino de retorno a la prosperidad a través de la consulta, somos los ecuatorianos. Eso es lo que cuenta. Ahora, paralelo al tema de la consulta, abogado Jaime Nebot, está un tema de preocupación que tiene que ver con la reactivación económica para solucionar la crisis en el país. Y en esta línea, el gobierno ha planteado un proyecto de ley de reactivación económica que los bloques, muchos han llamado, que no es de reactivación, sino de recaudación, porque es tributarista. Y no va en la línea de la activación no productiva en el país. Yo creo que no es ni de recaudación, porque en una economía débil usted pone tributos, impuestos, y las recaudaciones bajan. Yo creo que estos señores han confundido subir impuestos con subir recaudaciones. Que suban las recaudaciones en un estado es loable, obviamente si se invierten bien, porque a más dinero que tiene el Estado, cuando sale del crecimiento económico genuino, no de la imposición y la exacción de meter la mano al bolsillo a los ciudadanos, si se invierten bien esos recursos, eso es salud, eso es educación, eso es seguridad, eso es obra pública, eso es progreso. Sin embargo, poner impuestos en una economía en mal estado, como se encuentra la ecuatoriana, tiene como efecto, primero, un mal mensaje. El empresario no invierte. Y los empresarios son pocos, pero son los que invierten, los nacionales y los extranjeros. Y de esa inversión nace el crecimiento económico, nace la recaudación del Estado, nace el empleo, nace la prosperidad. Segundo, la economía se paraliza. Y tercero, le sacan plata al pueblo. Y dígame usted, ¿cómo se reactiva una economía si el pueblo parte de la plata que tenía para comprar y pagar y producir en la economía y en las empresas, ventas y ganancias que se hacen IVA e impuesto a la renta, resulta que tiene que trasladarle la plata al Estado para que dilapide, paralice la economía y genere pobreza? Este es un problema conceptual, este no es un problema ideológico, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarle a los señores que proponen eso,
cómo esas medidas que han enfermado al Ecuador de pobreza, ahora las mismas medidas nos van a sacar de la pobreza, que no tiene respuesta lógica. Se espera un veto del presidente de la República. ¿Qué piensa, cómo estará concibiendo este tema? Porque luego reclama una reactivación real. Bueno, esto es el tema de la reactivación. Aparte, esa ley tiene otros problemas. Sí. Por ejemplo, institucionalizar el pago al Banco Central de recursos que nunca debieron ser tocados a través de papeles del Estado. Dígame una cosa, si mañana la banca necesita el dinero del encaje bancario, ¿qué va a hacer con papeles del Estado? Si mañana los municipios y las prefecturas tienen que girar, ¿qué van a girar? Papeles del Estado. Se debe ser claro. La ley debió al revés, debió prohibir que en el futuro se toquen los dineros del Banco Central. Prohibir que se toquen los dineros. Y decir la verdad, señor, hemos heredado este hueco. No hay el dinero para pagarlo. Vamos a pagar con un programa a plazo, porque eso lo entiende la gente. No es el gobierno de Lenín Moreno el que ha hecho el hueco en el Banco Central. Pero es malo que ese gobierno siga esa teoría que 2 errores hacen un acierto. Diga, señor, esto que hicieron no se debió hacer. No hay que hacerlo más, no hay la plata para pagar, vamos a tener un plan de pago. Pero no decir, cuando el Estado coja plata, pagará con basura. Señor alcalde, no, y hay algo más, el dinero electrónico. El dinero electrónico, el presidente de la República ha sido muy claro. Dice, señor, el dinero electrónico con respaldo de dólares a través de la banca privada como un medio de débito, de pago, es correcto. Pero el dinero electrónico como otra moneda es falsificar dólares, es asaltarle el patrimonio a los ecuatorianos, es devaluar el dólar, si cabe esa monstruosidad para ponerla de alguna manera explícita. Y cómo los legisladores de su partido, los que están con él y los que no están con él, pasan una ley donde ponen el dinero electrónico como moneda alternativa y no como medio de pago. Entonces, yo espero que al menos eso el presidente de la República lo vete, porque va contra lo que piensa. Pero en este país, señores, para resumir y salir de este tema, aquí no vamos a inventarle agua tibia. De una crisis se sale con austeridad por un lado y por crecimiento económico por el otro lado. Y el crecimiento económico no se logra sino con confianza, seguridad jurídica, estímulos y ampliación de la frontera de la inversión nacional y extranjera que genera empleo y que de paso genera recursos para el Estado. Porque si las empresas no ganan, no hay impuesto a la renta. Si las empresas no venden, no hay IVA. Entonces, esa discusión, y lo repito por tercera vez en estos enlaces, porque a veces no todo el mundo oye y hay que explicarlo mejor. Esa discusión de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Que si primero la caja fiscal hay que fortalecerla y después el Estado. No tiene razón de ser. Esa pregunta del huevo y la gallina tiene una respuesta. Primero la gallina o el huevo, no, primero el gallo, porque sin gallo no hay huevos, porque las gallinas no ponen huevos sin gallos, y sin huevos tampoco hay nuevas gallinas, porque pueden nacer gallinas o gallos de los huevos. Entonces aquí primero es la recuperación de la economía, porque ¿de qué se alimenta la caja fiscal? Se alimenta del IVA que producen las ganancias de las empresas, y se alimenta de las ventas de las empresas, y se alimenta el impuesto a la renta que produce las ganancias de las empresas. Si no, ¿de qué va usted a alimentar la caja fiscal? De endeudamiento agresivo, hay veces caro, hay veces a corto plazo que luego hay que pagar. ¿De qué se la va a alimentar? De sacarle la plata al bolsillo del pueblo. Y entonces, ¿cómo el pueblo paga y cómo el pueblo compra y cómo el pueblo mueve la economía? Este es un asunto muy fácil de entender. Ahora, hay quienes no lo entienden. Y ante quien no entiende, yo vuelvo a la pregunta, ¿no? A ver, estos señores que nos proponen las mismas medidas que nos han llevado donde estamos, ¿cómo es que ahora las medidas que nos hicieron mal nos van a hacer bien? Pues eso no tiene ninguna respuesta positiva ni puede entenderla. Alcalde, buenos días. En enero comienza la recaudación de impuestos por parte del municipio de Guayaquil. ¿Va a haber algún incremento? Ninguno. Bueno, vamos al tema de la seguridad. Sin embargo, nuestro presupuesto ha crecido. Eso le iba a preguntar, la aprobación del presupuesto. ¿Cómo creció? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera pensar. Yo respeto los que piensan distinto que yo. Pero cuando yo le digo lo que pienso, no se lo digo porque soy un filósofo,
Se lo digo porque eso es lo que yo he hecho en esta ciudad, que bajando los impuestos ha multiplicado por 7 su presupuesto, que bajando los impuestos y multiplicando por 7 el presupuesto, durante 17 años ha destinado 15 de cada $100 que recibe al gasto, a los empleados y a la administración, y 85 a la inversión en el crecimiento de la ciudad, a la inversión en el servicio, a la inversión en obras públicas, y que además tiene claro que su mejor aliado es la empresa privada. ¿Cuánto nos costó a nosotros hacer el aeropuerto internacional? 0, porque lo hizo la empresa privada y ahora nos genera $30 millones al año y da un buen servicio a Guayaquil. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros los planes de vivienda? 0, porque hemos expropiado, macro urbanizado, subastado, es decir, vendido los macrolotes, recuperado el dinero ganado y usado a la empresa privada en el buen sentido para que haga las 35.000 casas que se han hecho en Guayaquil. ¿Cuánto nos han costado a nosotros los buses de la Metrovía? Ni medio, porque hicimos que los propietarios de los vehículos, que eran malos cooperativistas, ahora sean buenos empresarios y con su riesgo y con su dinero hagan lo que han hecho. Y podría citarles cuánto nos ha costado la rueda moscovita. Ni medio. Nos regalaron la rueda moscovita y nos dan el 10% de su recaudación porque les pusimos la rueda moscovita en un espacio donde hay afluencia de público con capacidad de pago, que en vez de aumentarle los impuestos, usan los impuestos para consumir, y al consumir hacen crecer la economía, y al hacer crecer la economía no solamente generan prosperidad y bienestar para ellos, sino que también generan más recaudación para el fisco con impuestos más bajos. ¿Cuántos años lleva usted en la alcaldía? 17. Alcalde? 17 años. Y lo digo esto porque estaba en un debate donde se hablaba de otras cosas de esto. Y hay que recalcar es que en este país, donde se ha farreado de la manera más audaz, más cínica, los recursos del Estado, que ha habido un gobierno que además de despilfarrar los dineros, ha robado lo que ha podido. La alcaldía de Guayaquil en 17 años no está señalada con un solo momento de iniquidad. ¿A qué se debe este control o este resultado? Bueno, no en 17 años, realmente en 25 años, porque en los 8 años del ingeniero Flores Cordero tampoco hubo ninguna denuncia en ese sentido. Mire, ser buen funcionario público no es difícil. Si usted primero sabe, conoce los problemas que tiene que afrontar y resolver. Segundo, si usted actúa honestamente. Tercero, si usted es solidario. El servidor público se llama así, no para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. Y los demás son fundamentalmente los pobres y la clase media. Si usted es austero en la administración, si usted se endeuda poco, si usted no se endeuda para gastos, sino para invertir, si usted tiene buen crédito, si usted tiene pocos empleados. Nosotros tenemos hoy día, 17 años después de que se fue León Febres Cordero, menos empleados de lo que tenía León Febres Cordero. Menos empleados. León Febres Cordero, si mal no recuerdo, dejó 3.980 y pico empleados. Ahorita tenemos 3.950 y pico empleados. Pero tenemos un municipio 7 veces más grande, pues. Porque la plata no es para los empleados. La plata del pueblo es para el pueblo. Entonces, si usted sigue esas normas, si usted cree en la empresa privada, si usted la deja trabajar, por supuesto le exige el cumplimiento de la ley, negocia bien, y si usted sigue normas ortodoxas, viejas, para administrar exitosamente, no es que usted tiene éxito, es que el pueblo tiene éxito, porque el pueblo es el que crece económicamente, el pueblo es el que tiene una mejor calidad de vida, el pueblo es el que tiene más servicios, el pueblo es el que tiene más lugares donde culturizarse, donde divertirse, más lugares de unión familiar. Es sencillo, realmente no es nada del otro mundo. Ahora, si usted empieza con una concepción equivocada, bueno, mi amigo, entonces la cosa es difícil. Si usted quiere que le vaya bien y decide tirarse al abismo,
Entonces, ya digamos, no le va a ir bien. Es un derecho de los ciudadanos, señor alcalde, vivir en un ambiente de seguridad. Y en esa línea, el Consejo Municipal se apresta a presentar un proyecto de ley o una ordenanza municipal sobre temas de seguridad. No, ¿Cuál es el alcance o ley? Un ordenanza municipal, no, porque nosotros no podemos hacer no es la competencia. Leyes de seguridad, que es lo que se necesita. Leyes que básicamente deroguen otras leyes que son claramente prodelincuenciales. Entonces, el Consejo de Guayaquil, y de esto participamos todos, los 4 concejales de Alianza País y el resto que son afines a nuestro pensamiento, por unanimidad pensamos en que la seguridad no es un problema político, partidista ni electoral. La seguridad es el primer deber del Estado que hoy no se cumple y el primer derecho del ciudadano que hoy día no lo tiene. Y no lo tiene, mire, filosóficamente la delincuencia tiene causas. La pobreza, la falta de educación, de formación, una serie de cosas. Pero la sociedad, a título de que existen causas, no puede estar condenada a sufrir los efectos. Luego, los derechos humanos del delincuente que existen deben ser respetados. Pero los derechos humanos del delincuente no consisten en que el delincuente no sea sancionado y que más bien sea promovido por la ley. Aquí, señor, la prisión preventiva de una violación se cambia por una visita a un juez. Los ciudadanos salen en 6 meses por ahí un delito de prisión si no hay sentencia y 1 año por una reclusión si no hay sentencia. Hay cualquier cantidad de causas de abstención de los fiscales para acusar. Hay procedimientos abreviados. ¿Todo eso a qué conduce? A que los delincuentes entran y salen de la cárcel como en su casa. Tome usted, analice un caso de un delito, sale en los periódicos, y no digamos de los que no salen, que son la mayoría, y que igual vulneran derechos. Y usted va a ver que el delincuente tiene 5 detenciones, 10, 15, 20 detenciones. Eso no puede ser. Entonces, ¿a dónde va la decisión que creemos va a tomar el Consejo mañana? A presentar un proyecto a la Asamblea, que es donde están los legisladores, y decirle, señores, si bien la seguridad tiene un concepto muy amplio, es muy lato, usted pregúntele a un hombre del pueblo, una mujer del pueblo, ¿por qué se siente inseguro? Y le va a decir, porque nos matan, porque nos roban, porque nos violan o porque nos secuestran. A esos 4 delitos, que no son todo el espectro de seguridad ni de delincuencia, pero que son la sensación o la definición popular de seguridad, va enfocado el proyecto. ¿Y qué queremos respecto a esos delitos? Fundamentalmente, eliminar los mecanismos inmorales e innecesarios que facilitan la salida casi automática de la cárcel de los delincuentes para que sigan reincidiendo y para que sigan delinquiendo. De eso se trata el proyecto que mañana vamos a discutir y vamos a enviar a la Asamblea. El bloque de Alianza País y el bloque Social Cristiano y Madera Guerrero en el municipio de Guayaquil. Porque queremos dar un ejemplo de que se pueden mantener diferencias ideológicas, diferencias políticas, pero que hay que hacer un frente común contra el enemigo de la tranquilidad, de la vida, de los derechos y de los bienes de los ciudadanos, que se llama la inseguridad. Alguien me dijo que yo había acusado a las autoridades de alcahuetear la inseguridad. No, yo no he acusado a las autoridades, más allá de que hay autoridades que merecen ser acusadas. Pero no he acusado, yo he acusado a algo peor. En este país, esto es inaudito, es la ley la que alcahuetea la delincuencialidad, porque todas estas leyes lo que hacen es beneficiar al delincuente y no a la víctima, a la delincuencia, a la criminalidad y no a la comunidad. Y eso tiene que cambiar, o por lo menos vamos a intentar cambiar. Señor alcalde, tenemos varias inquietudes de oyentes. Los moradores que habitan por el norte de Guayaquil, zona Guayacanes, Brisas del Norte, entre otros, y los que habitan en San Borondón, sufren hedores producidos por las lagunas de oxidación de Interagua. ¿Hay alguna solución a corto plazo? A ver, no solo por las lagunas de Interagua.
porque también en San Borondón hay 3 o 4 urbanizaciones que no tienen alcantarillado sanitario y que descargan sus aguas negras en el río Babahoyo. Así que ahí hay una confusión. Segundo, la solución verdadera es la planta de tratamiento de Los Merinos. En materia de plantas de aguas negras, nosotros recibimos ninguna. ¿Por qué le digo ninguna? Porque las 2 que existían estaban en estado cataléptico, por decir de alguna manera, digamos, ¿ok? Y sin embargo, nosotros hemos financiado y construido en más de $100 millones la planta de las esclusas, que le dará tranquilidad, una planta moderna, ecológica, a 1 millón de ecuatorianos residentes en Guayaquil, que viven desde las parroquias centrales del Cerro Santana y el Cerro del Carmen, pasando por todo el centro, por todas las parroquias centrales, hasta llegar a Febres Cordero, Letamendi y la parroquia Jimena, que abarca Trinitaria. La planta de Milote, que se llama así, pero que de verdad abarca 350.000 personas, que van desde Milote, la Vía Daule y la Perimetral, hasta Bastión Popular al este y Monte Sinaí al oeste. La planta de Pantanos, esa está firmada, la otra está firmada en construcción. La de Milote igual, la de Pantano Seco, que le da tratamiento de aguas negras moderno a través de un sistema de pantanos secos, por eso se llama así, le da a 150.000 personas en la vía La Costa y en el Estero Salado esa seguridad. Y estamos financiando la de Los Merinos, que va a reemplazar la planta a la que usted alude. Al momento, la solución parcial es la que se está ejecutando. En unas pocas semanas más debemos tener completo el protocolo y en unos pocos meses más eso se debe mitigar. Eso es lo que estamos haciendo. Estupendo. Otra inquietud. Moradores de la Vía La Costa piden más control de vendedores ambulantes y comedores callejeros, entre paréntesis en carro, que existe actualmente en la Vía La Costa, desde Puerto Azul hasta el Colegio Lobos. Llevan meses denunciando y no hay respuesta. El tránsito de la vía a la costa, después del kilómetro 12, cruce de la avenida del Bombero, su extensión en 1 kilómetro, y la vía perimetral, es nacional. Precisamente hoy tengo una reunión con los moradores y vamos a explicarles claramente dónde tiene que ver el municipio, que es en los terrenos que, al ser Guayaquil, nosotros tenemos la competencia sobre los terrenos. La vía a la costa era una vía que la manejaba el Consejo Provincial. El Consejo Provincial, por X motivos que no voy a analizar, cedió la competencia al Ministerio de Obras Públicas en el gobierno del doctor Gustavo Noboa. Y el gobierno del doctor Gustavo Noboa mantuvo esa competencia, que hasta ahora está en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De manera que el tránsito en esa vía no nos corresponde a nosotros. Como el tránsito en la perimetral no le correspondía al gobierno, y por eso los desplazamos de allí, de acuerdo con la ley, porque la vía perimetral yo la adquirí como alcalde para el municipio, su competencia, con el dinero necesario para reparar la vía que estaba bastante destruida, y esa sí es una competencia de tránsito municipal. Alcalde, una pregunta más de mi parte. La ciudad se ve que se ha ido asfaltando nuevamente o reasfaltando. Usted hace unos años se quejó de la calidad del asfalto de Petroecuador. ¿Ha mejorado ese asfalto? Ahora ya no es pésimo, es malo. O sea, va mejorando, pero dista mucho de ser el asfalto, por ejemplo, el peruano, que cuando podemos, por razones económicas y de stock y de oportunidad, lo traemos y lo ponemos en las vías más concurridas. Usted puede ver, por ejemplo, la perimetral. No creo que haya otra vía en el país, salvo quizás la Guayaquil Machalo, la Guayaquil Babahoyo, Quevedo, Santo Domingo, que tengan tráfico de 24 horas los 7 días a la semana. Y sin embargo, mire usted el estado de la vía. El asfalto ecuatoriano, repito, ha mejorado, pero aún dista, tiene un problema de oxidación, se envejece rápidamente, y el peor enemigo del asfalto es el agua. Por eso es que en el invierno, cuando llueve,
es que se producen los Y baches. se va a continuar con esta etapa de asfaltado ahora que viene el invierno. Se va a continuar, nosotros nunca paramos de asfaltar. Sí. Señor alcalde, hablando de invierno, nos acercamos a la época invernal. ¿Cómo se prepara la ciudad para mitigar los impactos de estos fuertes, a veces aguaceros, que hemos tenido ya como experiencia aquí en Guayaquil? Nosotros, como siempre, y usted lo conoce bastante mejor que yo, plan preinvernal para limpiar todos los canales. Hay una etapa que es diciembre y enero, y luego la segunda etapa de repase, porque dicho sea paso, muchos ciudadanos que se quejan de esto son los que tapan los canales, botando escombros y botando basura a los canales. Les pido comedidamente que no lo hagan, porque si no tenemos que sancionarlos, y fuertemente. Cada vez son menos, cada vez hay más gente responsable, pero siempre hay de los que cometen este error que perjudica a su conciudadano. Entonces hay un repase luego en febrero y en marzo. Luego hemos importado, creo que son ya 30 válvulas Y están instaladas. que están instaladas, que impiden que cuando sube la marea, el agua del río o del estero ingrese, cope los canales y trabaje en sentido contrario. Eso ya lo hemos hecho. Seguimos con soluciones de drenaje pluvial. Por ejemplo, de los 6 canales abiertos que había en el Guasmo, en las cooperativas Unión de Bananeros, ya nos queda 1 por hacer. La pregunta es, ¿qué recibimos? ¿Y a dónde estamos? Entonces, el avance es enorme. Ahora, está todavía sin resolver, algo importante, soluciones para Ordesa y la Marta de Roldós. En parte ya están implementadas y el resto está definitivamente en contratación con el debido financiamiento, y se está cometiendo esas soluciones, que son 2 sitios de la ciudad que tienen problemas de deficiencia de drenaje pluvial, por constitución inicial y por construcción inicial, pero hay que remediarlo. Estamos también en eso. Y por último, el tema del dragado del río, que yo comprendo que los concursos hay veces fallan, no por culpa de las autoridades, sino por falta de oferente o por culpa de los oferentes, pero el hecho es que estamos en el año 17 y que en el invierno del próximo año, año 18, se cumplen 50 años, medio siglo, sin que se draguen los ríos, el Guayas, el Daule, el Babahoyo. Entonces, si no se dragan, pues el piso de los ríos sigue subiendo, y al subir el piso, sube lo que está encima en piso, que es el agua. Por eso que usted ve que hay momentos en que, sin llover, hay sitios bajos, pocos en Guayaquil, gracias a Dios, que sufren inundación sin que llueva, lo cual indica claramente a usted que ese no es un problema de drenaje, pues si fuera problema de drenaje, cuando baja la marea, el agua no bajara también. Y si el agua sube sin lluvia, es porque es un problema de drenaje. Eso hay que acometerlo y eso hay que resolverlo. 50 años. Y quiero decir lo siguiente: yo no ataco a la gente ni defiendo a la gente por las puras. No es un problema simplemente de Guayaquil, pues. Es un problema de varias provincias, pues, de varios ríos, de varias ciudades. No es un problema urbano. No es un problema solamente urbano, es un problema rural. Entonces, tampoco, más allá de que quien tiene la competencia es el prefecto del Guayas, es evidente que no tiene el dinero para hacer toda la obra que hay que hacer. Y yo pregunto, ¿y los demás prefectos de las otras provincias tienen el dinero? Entonces, hay momentos en que el gobierno nacional, esta es una obra nacional, a estas alturas, después de 50 años, es una obra que debería ser también acometida por el gobierno, y sumamente importante. Porque con lo que estamos viendo y viviendo, el cambio climático, si encima de esto manejamos mal el tema de las aguas y el tema del drenaje, es grave. Yo al señor prefecto le entregué un estudio hecho con el auxilio de la Corporación Andina de Fomento por técnicos brasileños y argentinos. No es simplemente dragar, es que se ha dispuesto de agua de la cuenca del Guayas, que venía hacia acá y que empuja en baja marea el sedimento, de una manera que no está esquematizada ni sustentada técnicamente. Es que la presa Daule Peripa no se maneja técnicamente, y eso provoca que otra presa de agua, la salida del Babahoyo, que no tiene presa y que sale en marea baja con fuerza, esa cortina de agua impide
que el sedimento, la arena y el limo del Daule en marea baja salga. Entonces también hay que enderezar el cauce del Babahoyo. Esto no es simplemente cuestión de dragar. Pero señores, 50 años y no se acomete este problema. No es culpa exclusiva de alguien. Es una especie de fuente ovejuna, ¿no es cierto? ¿Quién mató al comendador? Todos a una, señor. Todos, que es lo mismo que nadie en este país. Ya es hora de que se atienda este problema, que repito, no es de Guayaquil, es de Durán, de Daule, de Babahoyo, de muchas ciudades. ¿Cuántos habitantes tiene Guayaquil, alcalde? El Gran Guayaquil es cerca de 3 millones. El Gran Guayaquil, que implica parte de Durán, parte de Daule y parte de San Borondón. Pero es una alcaldía gigantesca entonces. Porque es una ciudad gigantesca. Sí, 3 millones de habitantes ya es una cifra mayor. Más que Buenos Aires. Más que Buenos Aires. No me refiero al Gran Buenos Aires, que es la provincia de Buenos Aires. Claro, como decir aquí la provincia del Guaya. Pero Guayaquil tiene más habitantes que la ciudad de Buenos Aires. Señor alcalde, perdón, disculpe que lo interrumpa, pero hay varias oyentes que nos están pidiendo que piden controlar el tema de la basura en la ciudad. Existen muchas cosas que se convierten en basurero, ejemplo la bahía. Y también aquí en la bahía se recoge la basura 2 veces al día. Pues. Y dicen, señor alcalde, buen día, se debe hacer algo para que los lugares donde hay regeneración urbana no se conviertan en basureros, por ejemplo, la calle Gómez Rendón. Esto, opiniones de los oyentes. Sí. A ver, impedir que exista basura, hay 2 formas de que no exista basura: que no exista gente o que exista poca gente pobre, porque la gente pobre es la que menos basura genera, porque es la que menos plata tiene, la que menos compra. La basura está en relación directa con el número de personas y con la capacidad económica. O sea, la basura hay que recogerla y hay que limpiar. Y yo le voy a decir con sinceridad, si usted se mete en la página web, ¿no?, internacional y mira la basura en las ciudades, usted se va a dar cuenta de 2 cosas. Guayaquil tiene el costo más bajo de recolección de basura y varias veces ha sido la ciudad más eficiente en recolectar basura en toda la América. Aquí han venido ciudades como Buenos Aires a chequear cómo se recoge la basura. Ahora, la gente tiene que aprender a comportarse, pues. Puerto Limpio recoge la basura en algunos sectores. Falta cultura. Varias veces al día. Falta cultura. O sea, la gente tiene que acostumbrarse a poner la basura en una bolsa negra, cerrada, ordenada. Cuando viene el recolector, hay gente que parece mentira, esperan que pase el recolector para poner la bolsa de basura. Y luego viene el chambero. ¿Y qué es el chambero? El señor que abre la funda de basura, saca el material de reciclaje que le compran unos señores que fomentan esa actividad y deja la basura esparcida en la calle para que vengan los gatos y los perros de los vecinos a hacer el resto del trabajo. Entonces, señores, esta sociedad tiene derechos, pero también tiene obligaciones, y nosotros tenemos que cumplir las obligaciones para exigir los derechos. Si fuera por el bla, 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 y yo hubiera seguido con el bla, 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 esta ciudad estaría igual que cuando las que la dejaron al borde de la ruina. Un tema para actualizar el avance de la obra, el puente de la Mancomunidad, ¿cómo va? Había un problema ahí de terrenos de expropiaciones y que habían puesto un recurso. El puente va bien. Va bien. Habían 2 casas que quedaban con un problema, no de recursos, un problema de tramitología. ¿Usted sabe dónde estamos en este país? ¿Usted sabe que han aprobado una ley que dice que cuando hay una expropiación, el que debe demandar la expropiación es el expropiado? Nunca lo va a hacer. Perdón, ni Tintán en sus mejores tiempos podía haber dicho semejante pendejada, perdónenme la expresión, que me gusta llamar las cosas con su nombre de acuerdo al castellano. Que el expropiado demande la expropiación. Bueno, en esas estamos aquí. Esos son los trámites del día a día que uno tiene que combatir. Eso imposibilita avanzar. Bueno, ya hemos combatido el tema y lo hemos resuelto nosotros a nuestra usanza, porque todavía he hablado con el señor presidente de la Corte Constitucional para decirle, señor, esto es inconstitucional. El Consejo de la Judicatura tiene que cambiar esto, la Corte de Justicia tiene que cambiar estas cosas. Pero el puente va bien y el otro, gracias a Dios, ya está en el portal. Me refiero al de San Borondón, Guayaquil. Claro, va bien. Porque el otro, usted recuerda que a las 14 o 16 casas solamente hay 2, ya se resolvió el problema. Hay uno que está cobrando entre hoy y mañana, no porque le falten al municipio dinero, ni a Mapán dinero, sino porque no se le podía pagar por estos problemas jurídicos. Y el otro puente
el de La Joya, La Aurora, Daule, con Guayaquil, ya está en el portal y esperamos recibir ofertas. Ese es el quinto puente. No, el No. quinto ¿Cuál es el puente quinto? es el del sur, que es el que se ha comprometido a hacer el presidente Moreno, que unirá los puertos de Guayaquil en el sur, cerca de Contecón, con la vía Durán-Tambo, Durán-Boliche, etcétera, y sería un puente de enorme necesidad, Importante, ¿no? porque aparte de ahorrar tiempo y dinero para la carga, descongestionaría enormemente la vía perimetral, que hoy día no tiene alternativa en ciertos tramos para ir al puerto de Guayaquil. Gracias, señor alcalde, por haber estado con nosotros, a nuestras radios amigas también en este día y haber abordado algunos temas de trascendencia e importancia para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. Gracias a ustedes, buenos días. Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.